En últimas noticias, el flujo de migrantes venezolanos ha experimentado un aumento considerable desde el inicio de la pandemia. Colombiano siempre ha sido importante la condición política de Venezuela debido no solo a que se comparte una frontera bastante extensa, sino también una historia común y una cultura similar. Sabemos que desde que Hugo Chávez asumió el poder de este país y posteriormente Nicolás Maduro, se han venido generando cambios tanto políticos como económicos, uno resultado del otro, lo que ha derivado en la problemática actual de oleadas masivas de migrantes en toda la región y en Colombia. Procesos migratorios que se incrementaron en el gobierno de Nicolás Maduro, personas siendo forzadas a dejar su país de origen a causa del hambre, la desnutrición, la violencia, pérdida del valor del dinero y los ingresos, entre otras, por nombrar algunos de los aspectos que propiciaron esta problemática. La migración se dividió principalmente en tres grandes salidas de venezolanos. Una primera oleada de grandes empresarios y grupos económicos atraídos por los mercados en otras partes del mundo y formas de inversión. Una segunda ola de ejecutivos y profesional capacitado frente al difícil panorama de oportunidades laborales. Y por último, la tercera oleada generada por las condiciones sociales de crisis humanitaria y las formas de represión política que utiliza el gobierno. Estas oleadas de migrantes son un acontecimiento sin precedentes porque es la primera vez que el país vive una recepción de migrantes tan grande, teniendo en cuenta la recepción de japoneses en los 40 y la de alemanes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fueron procesos de pequeña escala, y en términos de migración el país siempre ha sido más expulsor que receptor, destacando también migraciones internas influenciadas por el conflicto interno. Eso nos lleva a tener más experiencia en la atención a desplazados internos que a migrantes internacionales. Por tanto, esta situación es un escenario inédito para Colombia, que además se agrava por el deterioro en la relación entre ambos gobiernos, lo cual dificulta el abordaje ideal de esta problemática. Desde el ámbito de lo social podríamos pensar en que una problemática fruto de esto se ejemplifica si pensamos en Europa Central o incluso Estados Unidos, en el sentido de que han sido países comúnmente receptores de migrantes a lo largo de los años y hemos visto cómo se exaltan los nacionalismos por parte de partidos de ultraderecha cuando se dan esos procesos migratorios, y una propaganda que muchas veces por medio de discursos polariza y divide, criminalizando la condición de migrante. Se difunden estigmatizaciones hacia el otro y hacia lo desconocido como lo malo, y se transforman no solo ideas, sino los imaginarios que tenemos sobre nosotros mismos. Esto por supuesto impacta diferentes esferas de la vida, tanto política, económica como socialmente. Y no resulta complejo pensar que los venezolanos deciden migrar a Colombia como su destino final, presupone el imaginario entre ciudadanos de que Colombia se encuentra en mejores condiciones que Venezuela, y ante esta circunstancia es preciso tener en cuenta la opinión pública que se expresa de manera libre en redes sociales, con un estilo de comunicación que da cuenta no solo del punto de vista de las personas que lo crean, sino también de toda una red de comunidades que comparten u opinan. En general usando recursos como la ironía, el sarcasmo o la burla, que es expresada muchas veces por medio del meme y mensajes de toda índole a través de los cuales se configura una nueva manera de pensarse al país y a nosotros mismos, al tiempo que se adjudica el detrimento hacia los imaginarios venezolanos, como se muestra aquí en algunos ejemplos de este tipo de contenido. Dado que cada persona tiene una opinión y un espacio para difundirla, el territorio de lo virtual se convierte en un escenario activo de la esfera política, que nos permite observar dinámicas sociales en lo que respecta a la opinión pública y que contribuyen a la creación de imaginarios sociales, incidiendo incluso en la estereotipación. Moldea no solo la forma en la que nos comunicamos, sino el contenido de lo que comunicamos. Por tanto, es muy importante tener en cuenta estas dinámicas para comprender la forma en la que la comunicación actual va construyendo esas opiniones sociales y cómo éstas van cambiando, y si por un lado fortalecen una convivencia solidaria entre venezolanos y migrantes, o si por el contrario afecta de manera negativa el modo de vida democrático y el respeto. Por tanto, hoy en día es evidente que las redes sociales y los memes son considerados un espacio de expresión muy importante para nuestra sociedad, que se convierte en una forma pasiva de expresar el descontento frente a un tema como la migración, pero que también han servido para propiciar la xenofobia y la burla, poniendo a los colombianos en una situación aparente de superioridad ante este contexto social, y que la realidad y el trasfondo que se esconde tras este tipo de contenido son aspectos de la sociedad colombiana como el clasismo, por nombrar alguno, y que se refleja en estas manifestaciones mediáticas. Estigmatización que es paradójica considerando las reclamaciones que hemos hecho como colombianos frente a las estigmatizaciones internacionales del colombiano como narcotraficante y delincuente.
Existen múltiples causas de la migración venezolana, pero entre las principales razones podemos destacar algunas. En primer lugar, el aumento en la tasa de muertes anuales en Venezuela, ya que desde el 2012 los muertos anuales no dejaban de crecer y en el 2014 fue catalogado como el segundo país con más homicidios en el mundo por debajo de Honduras. Sin embargo, el número de muertes sigue aumentando, como se puede apreciar en la gráfica, y el año posterior al inicio de la última ola de inmigración, este número llegó a su pico máximo para posteriormente disminuir de forma gradual. La segunda causa es el aumento de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La organización ENCOVI, que es un grupo de investigación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, presenta la siguiente tasa de pobreza y desde 2011 no ha hecho más que crecer, pero desde el 2015 se ve un aumento gigantesco hasta el año pasado, donde superó el 96% de la población siendo pobre. A su vez se registra un aumento en la población que se encuentra en condiciones de extrema pobreza, donde se puede ver un crecimiento lineal hasta el máximo de 2019 del 79.3% de la población estando en condiciones de extrema pobreza. Este aumento de porcentaje de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema nos lleva a la siguiente causa, la cual es el aumento exorbitante de la inflación, la caída del Producto Interno Bruto, el aumento en el precio de los productos de canasta básica y principalmente la disminución del salario mínimo. Como pueden observar en la gráfica, el porcentaje de evolución anual de inflación desde 2012 no ha dejado de crecer y después de la oleada de migración, esta inflación llegó a su pico máximo de más del 65.000% y ha ido disminuyendo, pero de todas maneras siguen siendo cifras inmensas en comparación con otros países. Además de que el Producto Interno Bruto ha ido en picada desde que el actual presidente Nicolás Maduro está en el poder, como se puede ver en el siguiente análisis de Statista, con fuentes del Fondo Monetario Internacional. La economía de Venezuela se proyecta en decadencia hasta alcanzar valores de mediados de los años 90. Todo esto acumula varios factores que afectan la vida de los venezolanos. Además de que se registró un desabasto de alimentos y medicinas de más del 80%, lo que conlleva problemas en seguridad alimentaria y aumento de la desnutrición en niños y jóvenes. Según un estudio realizado por ENCOVI, la principal razón que la gente reporta como causa para irse de Venezuela es buscar o conseguir trabajo fuera del país. Por lo que todas las causas anteriores se pueden asociar directamente, ya que las personas quieren mejorar su calidad de vida en lugar de quedarse en Venezuela, proyectando un mejor futuro, incluso siendo vendedores ambulantes. Ya que hemos visto las causas, hablemos de las consecuencias en Colombia. Empecemos con el supuesto aumento de casos de criminalidad desde que empezaron a migrar los venezolanos hacia Colombia. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, en efecto, esta tasa de criminalidad en Colombia va aumentando desde el 2014 hasta el pico de 2.941 casos en 2019, y debido a la pandemia estos casos bajaron en 2020, pero volvió a alcanzar cifras similares al periodo 2017 y 2018 en el año 2021. Esos datos pueden variar, puesto que este estudio se realizó en relación con el número de denuncias por crímenes recibidos por el sistema penal oral acusatorio. Esta es una de las consecuencias más notorias en el marco social de Colombia. Otra consecuencia que protestan mucho los colombianos es que se han aumentado los casos de homicidios en Colombia, pero en realidad es que desde el 2015 se ha mantenido dentro del mismo rango y el del 2011 ha estado disminuyendo de a poco, por lo que no existe tal relación en los homicidios anuales con la llegada de los venezolanos al país. Últimamente lo que sí se ha notado son el aumento en los casos de xenofobia en Colombia y en general en Latinoamérica. Se han visto bastantes casos de discriminación y de agresiones físicas y hacia la integridad, incluso por parte de figuras públicas como el actual candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, quien ha manifestado su descontento con la población venezolana durante su dirección a la alcaldía de Bucaramanga, afirmando que los migrantes que llegaron a Colombia son los limosneros, prostitutas y desocupados, además de declarar que las mujeres venezolanas son fábricas de niños. Además de múltiples casos de agresión física como linchamientos a venezolanos por presuntos casos de robo, secuestro y extorsión a lo largo del país, principalmente en las ciudades fronterizas y principales. Pero el caso que más llama la atención es el de un ataque con bombas incendiarias a un grupo de venezolanos ubicados
en el polideportivo de Cúcuta, donde habían más de 900 venezolanos. Inclusive grupos al margen de la ley como el ELN, el Clan del Golfo y el Grupo de Limpieza Social de Arauca han manifestado su descontento frente a la población venezolana, y a finales de 2017 en las ciudades de Cúcuta y Arauca circularon panfletos amenazando a los venezolanos. Incluso en Bogotá las Águilas Negras amenazaron a los venezolanos. Sumando a esto, en la ciudad de Bogotá se han llegado a presentar habitaciones para arrendar con la condición de no ser venezolano, mostrando hasta en las cosas más cotidianas el desprecio e irrespeto por los migrantes venezolanos. Otra consecuencia de esta migración es que el gobierno colombiano está haciendo todo lo posible para poder brindarle las necesidades básicas a esta población vulnerable, lo que ha generado lentitud en el proceso de migración legal hacia el país, además de un gasto anual grande para atender los gastos de seguridad social, educación y vivienda. En el 2019 se aumentó el presupuesto para brindar esta atención, donde el ministro de Hacienda, junto con el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, se decidió aumentar el presupuesto en un 0.5% del Producto Interno Bruto del país, dando como total 5 billones de pesos colombianos o 1.500 millones de dólares. A su vez existen más consecuencias que han modificado o afectado el panorama social de cada ciudad. Por ejemplo, el incremento de informalidad laboral, personas en la calle pidiendo dinero y que siguen su recorrido, además de algunas empresas o personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de los venezolanos indocumentados para explotarlos laboralmente. Considerando lo anterior y en favor de entender de mejor manera todos estos aspectos, es necesario comprender los elementos básicos que circundan este fenómeno, entre ellos la postura del gobierno frente a esta situación migratoria, ya que este mismo ha demostrado cierta apertura frente al recibimiento y atención de los migrantes, tanto regulares como irregulares, promulgando decretos en favor del mantenimiento básico de esa población. Sin embargo, muchas veces esto no es suficiente, sobre todo en perfiles de migración irregulares y en situación de vulnerabilidad, además de ser un gran reto al sistema de salud colombiano, viéndose sobreesforzado en múltiples ocasiones. Esta noción ha conllevado a la creación de lo que se conoce como un perfil de migración, siendo esta una división por medio de factores étnicos, sociales y económicos. Sin embargo, hay un factor entre ellos que implica una gran importancia frente al mantenimiento y tratamiento de la población, siendo esta la condición de regularidad o irregularidad que presenta la población al entrar. Este aspecto ha sido recrudecido por el cierre unilateral de la frontera entre Colombia y Venezuela debido al régimen de Nicolás Maduro. Esta situación ha generado una problemática directa en materia de salud pública, ya que al no poder cuantificarse ni conocerse el estado de esos migrantes, es ineficiente crear una metodología aplicada en materia de salud, considerando entre ellas un sobreesfuerzo del ya por sí endeble sistema de salud colombiano, así como el surgimiento de otro tipo de dificultades, sean estas sociales o de salud, como entre ellas la trata de personas, la prostitución no regulada y pornografía, además del surgimiento de epidemias de salud y sociedad. En consecuencia de esto, el gobierno colombiano ha promulgado una serie de políticas públicas en favor del tratamiento, control y mantenimiento básico de la población migrante dentro de la soberanía colombiana. La primera de estas promulgaciones fue la Circular 025 de 2017, en la que se propone la garantía básica de salud en los migrantes venezolanos. Sin embargo, esta era únicamente aplicable a los migrantes registrados y regularizados en Colombia. Esta medida resultó ser altamente ineficiente debido al cierre unilateral de fronteras, lo cual generó que se considerara infactible el paso regular de migrantes venezolanos hacia Colombia, por lo cual muchos de ellos empezaron a hacer uso de pasos irregulares, lo que aumentó el índice de personas no regularizadas en Colombia. Por esa razón, conllevó a la creación de una desigualdad que generaría líos y problemáticas sociales altamente volátiles. No fue hasta la llegada de la pandemia del COVID-19 en el cual se empezó a considerar el estado de salud de la población migrante como un factor de interés general, debido al factor de contagio o potencial contagio que se implicaba en el caso de que no se tratara adecuadamente. Esto generó que se promulgara el decreto 064 de 2020, en el cual se permitía el ingreso a un régimen subsidiado en salud a aquellos migrantes que obtuvieran el mecanismo interno del permiso especial de permanencia o el permiso especial de trabajo, lo cual, aunque no generó una atención completa generalizada, sí amplió altamente su espectro. Consecuentemente, se radicó el decreto 216 y
la resolución 971 de 2021 en favor de la creación del permiso de protección temporal en caso de que los migrantes no tuvieran ninguno de los mecanismos anteriormente descritos. Sin embargo, y por el transcurso de toda la pandemia hasta el año 2022, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez proclamó ante la OEA que Colombia no tenía la posibilidad de recibir más migrantes, ya que desde el inicio de su migración descontrolada han ingresado o permanecen en Colombia cerca de 1.841.000 migrantes, siendo apenas el 30% de los migrantes ostentan un título o un estado de regularidad, por lo cual queda abierta la incertidumbre de que Colombia podrá admitir más migrantes y abierta la posibilidad, en caso de mejores aplicaciones y mejores garantías, en caso de mantenimiento y tratamiento de la población venezolana radicada en Colombia.